Saber qué decir es más importante que saber cómo decirlo perfectamente. Puedes equivocarte en la gramática, pero si sabes las palabras correctas, te van a entender. Es por ello que aprender vocabulario es crucial para que logres tu meta de aprender inglés. Y la mejor herramienta que tienes o que tenemos es la memoria. Y para tomar mayor beneficio de esta, en esta clase vamos a estar trabajando con las mejores técnicas y estrategias para aprender vocabulario. Tips que te permitan aprovechar tu memoria al máximo. Antes de iniciar con estas técnicas de memorización, quiero que veas este clip y te des cuenta que es posible comunicarnos en inglés con muy pocas reglas de gramática. Lo más importante es el vocabulario. Good evening, guest services. How can I help you? Hello. Yes, sir. Excuse me. Actually, my English is not good. Okay. But you know Tom and Jerry? Yes, the cartoon. Yeah. Jerry is here in my room. I'm sorry. Jerry is here in my room. You have a mouse in the room. Yeah. Please come here and when you come here, bring Tom with you. But we don't have Tom in the hotel. Okay. Come please. Okay. En muchos de sus comentarios me dicen que les cuesta mucho trabajo aprender vocabulario y cuando lo hacen lo olvidan en muy poco tiempo. Es por ello que en esta clase vamos a trabajar con técnicas para aprender vocabulario y que nunca se te olvide. Recuerda que la memoria puede ser una gran aliada de nosotros si sabemos cómo es que trabaja de manera correcta. Por ponerte un ejemplo, si yo te dijera, ¿qué es lo que comiste el lunes de la semana pasada? Muy probablemente vas a tener mucho trabajo en recordar qué es lo que comiste. Sin embargo, si te pregunto, ¿qué es lo que comiste en el último cumpleaños tuyo? Muy probablemente vas a recordar más qué es lo que comiste en tu cumpleaños, aunque eso tenga mucho más tiempo que lo que comiste la semana pasada. Y esto se debe a que hay una experiencia significativa, se debe a que hay una historia detrás de esa información que tienes que recordar. Es por ello que debemos hacer que la memoria trabaje para nosotros y no al contrario. Vamos a empezar con una primera estrategia, una primera técnica que deben aprender y pueden utilizar a su favor. Es la de storytelling. Esta técnica consiste en vincular una palabra con una historia para que ya no se te olvide jamás esta palabra. Por ponerte un ejemplo de manera personal, en mi caso me costaba mucho trabajo entender la diferencia en inglés entre la palabra postre y la palabra desierto, ya que casi se escriben igual en inglés. Obviamente esto me causaba mucha incomodidad y tuve que trabajar con esta palabra y también con esta técnica para poderla recordar siempre y ya jamás se me olvidó. Utilicé precisamente la técnica storytelling para entender esta diferencia. Analicé estas dos palabras y vi que casi se escriben igual, excepto que la palabra postre lleva dos S, así como puedes ver aquí. Lleva una segunda S. Y esta segunda S me sirvió para inventarme una historia y poderla recordar para siempre. Dije, bueno, ¿por qué lleva una segunda S? Ah, sí, porque el postre es la segunda comida que nos sirven. La comida uno, la principal, y el postre es la segunda comida que nos sirven. Por eso es que lleva doble S. Aunque puede parecer ridículo, pero hasta el momento no se me olvida ni cómo se escribe ni cómo se pronuncia. Y también su pronunciación es distinta. La pronunciación en la palabra postre, el acento va en la segunda, también en la segunda sílaba. Dessert, dessert, acá en esta última. En cambio, si quiero pronunciar desierto, el acento va en la primera, acá. Desert, desert.
Y de esa manera con esta técnica pude entender la diferencia en cuanto a su escritura, spelling, y también en cuanto a su pronunciación, pronunciation. Y esta técnica la puedes utilizar de manera estratégica en palabras clave que te cueste mucho trabajo entender, como los falsos cognados. Constipated. Constipated es un falso cognado, ¿ok? Que podríamos decir constipado, pero en realidad significa estreñido o embarrassed. Embarrassed. Este significa, aunque pudiera parecer embarazado, pero significa avergonzado. Actually, no es actualmente, sino en realidad. Estas palabras que son clave en inglés, puedes aprenderlas perfectamente y para siempre utilizando esto que te acabo de mencionar. Vincular una pequeña historia con esa palabra. Pero esa historia tiene que ser significativa para ti, para tu aprendizaje, para que de esta manera puedas recuperar esa información en cualquier momento que la necesites. ¿Cómo puedo inventar esa historia que me ayude a recordar y aprender para siempre la palabra constipated en inglés? Bueno, esta relación con esta historia puede ser una relación en cuanto a su escritura, spelling, o puede ser una relación tal vez fonética, de cualquier tipo. Lo importante es que se relacione directamente con la palabra. En el caso mío yo podría decir, ok, constipated se relaciona mucho con Constantino. Entonces mi historia va a ser algo así. Constantino toma muy poca agua y también come muy poca fibra. Por eso es que padece de estreñimiento. Constantino, constipated, estreñimiento. Esa es mi historia para que de aquí en adelante, cada que yo vea constipated, lo relacione yo con estreñido. Y recuerda que debes ser estratégico para emplear esta técnica de storytelling. El ejemplo que estamos trabajando es con los falsos cognados, como estos otros. Estoy seguro que tú no tienes problemas con estas palabras y sus significados, pero vamos a suponer que no fuera así. Vamos a suponer que la estás aprendiendo por primera vez. ¿Qué historia podrías vincular a cada una de estas palabras para que la recordaras ya para siempre y que no se te olvidara? En el caso mío podría yo hacer una vinculación ya sea a cómo está escrita la palabra o una vinculación fonética o como sea. Lo importante es que sea una historia que sea significativa para nosotros. A ver, podría yo decir, ok, la palabra assist tiene tres S's. S de superhéroe. Ok, entonces, assist tiene tres S's de Superman o superhéroe y los superhéroes nos ayudan. Ok, bueno, esa es una historia. Otra historia podría ser así. A ver, ¿cómo empieza? ¿Cómo se escribe la palabra assist? Empieza con una A y dos S. Ahí ya me está diciendo también algo, ¿verdad? Que significa trasero, aunque es una grosería, no la digan, pero también puede significar asno, ¿ok? Asno, A-S significa asno. O trasero, si quieres hacer tu historia con trasero, la puedes hacer. A ver, ¿el trasero para qué nos sirve? O el trasero nos ayuda a sentarnos. Ahí está, assist nos ayuda a sentarnos. O el asno. El asno nos ayuda a cargar, ¿ok? Un burro, ¿vale? Un asno. Recuerda que la palabra más común es donkey, pero as es asno también. Entonces, ve, me estoy inventando como tres historias que me van a ayudar a hacer esta vinculación y no se me va a olvidar de aquí en adelante. Assist significa ayudar. Y recuerda, si estas historias a ti no te ayudaron, puedes hacer las propias, las tuyas. Lo importante es que sean significativas para ti. Amigas y amigos, no subestimen esta técnica, ya que es recomendada por expertos en neurociencia. Entre más ridícula sea la historia, mejor va a ser el aprendizaje que vas a tener de esa palabra. A continuación vamos a pasar con una segunda técnica que les va a ayudar a volver su memoria muy poderosa, y es la técnica de los loci.
Antes de continuar con esta técnica, les pido a todos me regalen un like para que me ayuden con el algoritmo en esta plataforma. Muchas gracias de antemano. Veamos entonces qué es la técnica de los loci. Es una estrategia de memoria muy antigua y poderosa, usada desde tiempos de los griegos y romanos, para memorizar información con ayuda de la imaginación y el espacio. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, consiste en asociar lo que quieres memorizar con lugares físicos que ya conoces. Esto es la clave de esta técnica. Puede ser tu casa, tu escuela o una ruta familiar, un edificio que sea muy familiar para ti. Veamos cómo ponerla en práctica. En primer lugar, tienes que imaginar un lugar que conoces muy bien. Puede ser tu casa, tu camino al trabajo, al colegio, etcétera. En segundo lugar, tienes que recorrer mentalmente ese espacio, así como lo hago yo en este ejemplo. Elijo mi casa, entonces recorro en orden la entrada, la sala, la cocina, el baño, habitación. En ese orden, tiene que ser un lugar o un espacio que conoces muy bien. En tercer lugar, vas a colocar mentalmente la información que quieres memorizar en esos lugares, como si estuvieras decorando cada espacio con una idea. Y en cuarto lugar, esta estrategia consiste en asociar cada idea con una imagen loca, divertida o exagerada para recordarla mejor. Vamos a ver un ejemplo con un tema en específico para que ustedes entiendan perfectamente esta técnica. Vamos a suponer que estamos aprendiendo o queremos memorizar los verbos frasales en inglés, que es un tema complicado. Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a utilizar la técnica de los loci y yo voy a elegir un lugar que es muy significativo para mí o que conozco muy bien, que es mi casa. Recuerda estos pasos que ya te mencioné. Voy a recorrerla mentalmente y hacer este tipo de asociaciones. En primer lugar tengo entonces la puerta de entrada. ¿Qué verbos frasales relaciono con la puerta de entrada? Pues entrar, get in o come in. Ambos phrasal verbs significan entrar. Ahora, yo me imagino, en esta primera etapa, me imagino que la puerta habla, una puerta parlante, una puerta que me dice en inglés, come in, get in, y se abre solita. Eso es lo primero que hago. Empiezo mi recorrido. En el recibidor, yo me imagino una princesa, ¿sí? Que va a encontrarme, ¿sí? Y me ayuda a quitarme el saco y a quitarme los zapatos. El phrasal verb que relaciono ahí es el take off, que es quitarse, ¿sí? Quitarse algo, take off. Ese es el recibidor. Sigo imaginariamente recorriendo este espacio. Ahora sigue la sala. En la sala, ¿qué phrasal verb relaciono con la sala? Sit down, sentarse. Me imagino un sillón súper cómodo que me atrapa con sus brazos suaves y me dice que me siente. ¿Ok? Continúo con mi recorrido en la cocina. Relaciono la cocina con turn on, que es encender. Cada vez que alguien o yo entro a la cocina, la estufa se enciende sola con luces de colores. Imaginen todo eso. Sigo con mi recorrido. En el baño. En el baño, ok. ¿Qué verbo frasal relaciono con el baño? Throw up, que significa vomitar. Throw up. Y me imagino ahí que está un unicornio vomitando arcoíris después de que comió muchas galletas. Ok, vean esto que voy haciendo. Más verbos frasales que sigo agregando a mi recorrido. En el dormitorio, ¿ok? Relaciono el dormitorio con lie down, que es acostarse. Me imagino una cama tan suave, tan cómoda, que me jala, ¿ok? Como un imán para que pueda yo acostarme y relajarme.
¿Sale? Continúo con mi recorrido. Escaleras. Las escaleras, súper de última generación, relaciono con verbos frasales go up, go down, subir, bajar. Me imagino que las escaleras, si voy a bajar, cambian de posición según lo que yo diga, ya sea que me lleven hacia abajo o hacia arriba. Eso es lo que me estoy imaginando. Mi recorrido, el lavadero, ¿ok? Ahí relaciono con run out of, que significa quedarse sin. Me imagino una lavadora que me está gritando, me está hablando, es una lavadora también parlante, que me dice, We ran out of soap. We ran out of soap. Y está llorando espumita. Dice, nos quedamos sin jabón. Sigo con mi recorrido hacia el patio. Relaciono patio o jardín con get along with, que significa llevarse bien con. Entonces me imagino a todas las plantas que están bailando juntas y se abrazan como mejores amigas. Y termino mi recorrido en la cochera. Relaciono el verbo frasal drive off, que significa irse manejando, ¿ok? Entonces me imagino que mi coche se encendió solito y se fue manejando sin mí. Y así es como tú puedes utilizar a tu favor la técnica de los loci para aprender vocabulario. De manera específica elegí trabajar con verbos frasales, pero puedes utilizar cualquier otra categoría de vocabulario que quieras aprender. Pueden ser verbos, adjetivos o lo que estés tratando de aprender. Y para que vean que esta técnica es real y verdaderamente funciona, quiero hacer el ejercicio solo, así, sin tener nada en la pantalla que estoy grabando. Los primeros 5 verbos frasales. Hago mi recorrido. En la entrada, la puerta de entrada. Get in, come in. Una puerta parlante que me dice get in, come in, entrar. En el recibidor, me recibe una princesa, me quita el saco y los zapatos. El verbo frasal, take off. En la sala, una sala muy cómoda que me dice sit down, siéntate. En la cocina, al entrar a la cocina automáticamente se enciende la estufa, turn on. Y la estufa también se enciende con muchas luces de colores. En el baño, ¿qué veo en el baño? ¿Qué hacemos en el baño? Dentro de otras cosas, se puede vomitar ahí, ¿ok? Throw up. ¿Y qué veo? Veo un unicornio vomitando arcoíris porque comió muchas galletas. Estos son los 5, vean, aquí los estoy poniendo. No los estoy leyendo, les estoy viendo a la cámara. Los siguientes 5, otra vez que sea en blanco. Ok, el 6 era el dormitorio. ¿Con qué lo relacioné? Con lie down. Una cama muy cómoda que me invita a que me acueste. Ok, siguiente, las escaleras. ¿Con qué verbos frasales relacioné las escaleras? Con go down, go up. Unas escaleras que si voy hacia abajo, van hacia abajo. Si voy hacia arriba, cambian su posición y van hacia arriba. Siguiente, el lavadero. El verbo frasal run out of, quedarse sin. Me imaginé una lavadora parlante también que me dice, We ran out of soap. Nos quedamos sin jabón. Y está llorando espumita, así es como me la imaginé. Siguiente, el patio. ¿Qué verbo frasal relacioné con el patio? Get along with, que significa llevarse bien. Y me imaginé a las plantitas ahí juntas, felices, brincando y demás. El último, la cochera. Ahí terminé mi recorrido. Y en la cochera relacioné con drive off, que significa irse manejando. Entonces, ¿qué me imaginé ahí? Que mi coche se encendió él solito y se fue manejando sin mí. Todos esos son los verbos frasales que acabamos de ver. Y aunque ya me los sé de cómo, me acordé de las historias. No subestimen esta técnica. Si hacen correctamente los 4 pasos que les indiqué, van a ver que van a poder aprender cualquier cosa. Y más importante aún, lo van a poder recordar, que eso es lo que estamos atacando. La siguiente técnica con la que vamos a trabajar de memorización se llama aprendizaje musical o musical learning. ¿En qué consiste esta estrategia o esta técnica?
Básicamente en aprender vocabulario utilizando rimas, versos, música o algún tono. No sé si alguna vez te ha pasado que sin querer aprenderte una canción la andas tarareando todo el día. ¿Por qué? Porque tiene un tono tan pegajoso que ya se te quedó. Eso es lo que se tiene que aprovechar para utilizar precisamente esta técnica. Puede consistir en cualquiera de esto que te acabo de mencionar, pero vamos a hacerlo con un ejemplo específico, que es este. Es un tono musical. ¿Y para qué te va a servir este tipo de ejercicios? Son ejercicios musicales que te van a servir para dos cosas. En primer lugar, aprender vocabulario y en segundo lugar, a tener mucho mayor fluidez, a soltar tu lengua, tu boca, que no se te trabe, sino que tengas una dicción fluida, precisamente con tonos musicales como este. Me gustaría que lo hagas conmigo. Es un tono musical que se utiliza para niños, pero te va a servir a ti muy bien para esto que estamos trabajando y principalmente para soltar más tu lengua al hablar inglés, que tengas mayor fluidez. Esta técnica consiste en que al principio lo hagas muy despacio, después moderado y después lo más rápido que puedas. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Desde lento, moderado y rápido para que puedas ir haciendo este ejercicio de tener fluidez y destrabar tu dicción, tu lengua, hacerla más fluida en inglés. Y este tono musical lo puedes adaptar para aprender lo que tú quieras. Lo puedes hacer desde esta letra que tienes aquí original, simplemente vas cambiando dependiendo qué vocabulario estés trabajando. Vamos a suponer que estás aprendiéndote las partes del cuerpo. Entonces, puedes decir, if you're happy and you know it, close your eyes. Si eres feliz y lo sabes, cierra tus ojos. O puedes decir, if you're happy and you know it, touch your nose. Si eres feliz y lo sabes, toca tu nariz y así, con partes del cuerpo. También lo que puedes hacer es cambiar por completo la letra de esta canción y simplemente conservar el tono. Imagínate que estás aprendiendo las profesiones en inglés. Por ejemplo, vet, que es veterinario. Entonces, utiliza rimas o versos con este mismo tono. Si quieres, te puedo compartir de cualquier categoría de vocabulario que quieras aprender. Vamos a ver este ejemplo. If you want to be a vet, help the pets. If you want to be a vet, help the pets. Give them love and keep them strong. Make sure nothing's going wrong. If you want to be a vet, help the pets. Veamos aquí otra profesión con otra rima o con otro verso. If you want to be a doctor, help the sick. If you want to be a doctor, help the sick. You can listen to their heart, give advice and do your part. If you want to be a doctor, help the sick. Otra profesión con un verso o rima diferente. Y como te dije, no es solamente esta categoría gramatical, la puedes adaptar a cualquier otra. Vamos a suponer que estás aprendiendo de los adverbios de frecuencia. Entonces vas a practicar estas dos cosas, tu fluidez, que te desenvuelvas. Esto es mejor que un trabalenguas para alguien que está aprendiendo inglés, ¿ok? Entonces, vea, vamos ahora a trabajar, es el mismo tono, un verso distinto, pero la categoría gramatical va a ser con los adverbios de frecuencia. Vamos a empezar con always. Repite conmigo. Hagamos el ejercicio juntos. If you always brush your teeth, say yes, I do. If you always brush your teeth, say yes, I do. In the morning and at night, keep them clean and shining bright.
If you always brush your teeth, yes I do. Perfecto. Otro adverbio de frecuencia con el mismo tono. If you never tell a lie, say that's true. If you never tell a lie, say that's true. Always honest, always kind, with a truthful, happy mind. If you never tell a lie, say that's true. Como pueden ver, amigas y amigos, estas técnicas de memorización son bastante versátiles para que puedan adaptarlas a cualquier categoría de vocabulario que quieran aprender. Esta es la segunda parte de técnicas para aprender vocabulario en inglés y que nunca se te olvide. Están basadas en neurociencia del aprendizaje. Son técnicas que políglotas utilizan para aprender miles de palabras con mucha facilidad. Creo que estas estrategias son las primeras que debiste haber aprendido antes de iniciar este camino del aprendizaje de otro idioma. Vamos a empezar con la primera de esta clase y son acrónimos o acrósticos. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, primero vamos a definirla. Un acrónimo es una palabra formada por las letras iniciales de otras palabras, usado como una técnica para memorizar cosas. Vamos a ver el proceso de toda esta estrategia o técnica. ¿Cómo funciona? En primer lugar, vamos a tomar una palabra en inglés que necesitemos aprender. En segundo lugar, vamos a crear un acrónimo con palabras, ya sea en español o en inglés, que te ayuden a recordar el significado de esa palabra que estás tratando de aprender. Para que esta estrategia funcione y sea eficaz, el acrónimo que utilices debe ser gracioso, loco o personal. Lo importante es que lo recuerdes. Vamos a ver con ejemplos en específico. Supongamos que tienes un nivel muy básico en inglés y quieres aprenderte la siguiente palabra. Quieres aprender cómo se escribe la palabra ugly, que significa feo en inglés. Vas a utilizar las letras de cada una de estas palabras y a partir de estas letras vas a formar ese acrónimo que sea chistoso, que sea loco o personal. Un ejemplo, un gato loco y feo. Ve cómo en el acrónimo estoy utilizando todas las letras de la palabra y también el significado. Y voy a hacer cuando haga este acrónimo una relación con una imagen. Voy a imaginarme así, un gato todo despeinado, loco y feo, de esta manera. Entonces, este acrónimo a mí me va a ayudar para saber cómo escribir en inglés la palabra ugly. Pero vamos a suponer que tu nivel no es básico, tu nivel es intermedio, entonces quieres aprender vocabulario un poco más complicado, como el siguiente. ¿Cómo se dice en inglés gallinero? Tal vez ya te sabes esta palabra. Y si no te la sabes, te digo que gallinero en inglés se dice coop. Coop. Bueno, ahora, ¿quieres aprenderte cómo recordar escribir gallinero y que no se te olvide? Puedes utilizar esta técnica que estamos viendo de acrónimos, donde vas a formar estos que sean personales, que sean significativos, chistosos, locos, como sea, pero que te ayuden a recordar cómo se escribe gallinero en inglés. Un ejemplo que te pongo es el siguiente. ¿Cómo odio el olor a pollo? ¿Cómo odio el olor a pollo? Ahí tienes. O puedes utilizar este otro. Casa oscura ocupada por pollos. O casa oficialmente ocupada por pollos. Cualquiera de estos acrónimos te va a ayudar, el que tú quieras, el que sea más chistoso, más loco, más significativo. ¿A qué te va a ayudar? Bueno, va a ayudarte a que puedas recordar el spelling de esta palabra y que no se te olvide jamás únicamente haciendo esta relación con un acrónimo y la palabra que estás aprendiendo.
Y si es que ya también te sabías esta palabra con la que trabajamos y aún no has puesto a prueba esta técnica de memorización, vamos a hacerlo entonces ahora con palabras en francés, para que puedas memorizar cómo se escriben en francés. Vamos a empezar con la palabra vie, que es vida. C'est la vie, ¿ok? Así es la vida. Bueno, ¿quieres aprender cómo se escribe vida en francés? Entonces, a partir de las letras de esa palabra, vas a hacer un acrónimo. Vive intensamente esta vida. Vive intensamente esta vida. Ok. ¿Cómo se escribe entonces la palabra vida en francés? Vive intensamente esta vida. Entonces, vive, V, intensamente y después esta vida. Vi. Agua, ¿ok? ¿Cómo se dice agua? O. ¿Cómo se escribe? E-A-U. ¿Qué acrónimo podrías utilizar para recordar cómo se escribe agua en francés? Puede ser el agua universal. El agua universal. Sal. ¿Cómo se dice sal en inglés? Se escribe sal. ¿Qué acrónimo puedes utilizar para recordar cómo se escribe sal en francés? ¿Qué te parece este? Sabor esencial legendario. Sabor esencial legendario. Entonces, si alguien me dice cómo se escribe sal, solo debo de recordar sabor esencial legendario, sal. ¿Por qué es más fácil recordar lo que comiste en Navidad y no lo que comiste en la semana pasada? Ciertamente por este tipo de conexiones, por las historias que hay detrás de cada uno de estos conceptos. Siguiente técnica de memorización con la que vamos a trabajar en esta clase se llama mnemonics, asociaciones visuales. En español las conocemos como mnemotecnias. Y si ustedes están familiarizados con el contenido de mi canal, se habrán dado cuenta que en la explicación y ejemplificación de temas gramaticales utilizo muchas mnemotecnias para que sea más fácil para ustedes comprender estas reglas y las puedan aplicar en la vida diaria. Vamos a empezar por definir qué es una mnemotecnia. Es una técnica que te ayuda a recordar información más fácilmente asociándola con algo que ya conoces. Se usa para memorizar palabras nuevas, haciendo conexiones mentales, creativas, visuales o auditivas. ¿Cómo funciona? Bueno, la idea es crear asociaciones que hagan que la palabra se te quede en la memoria, ya sea por lo divertido, por lo raro o lo personal. Recuerden que estas asociaciones tienen que ser significativas para ti. Las mnemotecnias que funcionen para mí muy probablemente no lo hagan para ti. Tú tienes que formar esas que sean significativas para tu propio aprendizaje. Vamos a ver con ejemplos cómo poderla emplear. Supongamos que quieres aprenderte la palabra floor, que en inglés es suelo o piso. Si quieres aprenderte esta palabra con una mnemotecnia, puedes relacionarla ya sea con la escritura o con la pronunciación. Para este ejemplo, quiero que hagas lo siguiente. Flor suena a flor, ¿sí? En el suelo crecen las flores, ¿correcto? Entonces vamos a hacer aquí la relación. Vas a imaginar una flor creciendo en el suelo y vas a tener eso en tu imagen para que cada que quieras recordar cómo se dice suelo, cómo se dice piso en inglés, puedas hacer esta relación entre la palabra flor y la pronunciación también de la palabra en inglés. Otro ejemplo, supongamos que quieres aprenderte la palabra o el verbo ladrar en inglés. Bark, bark. Y dices, bueno, de acuerdo con su pronunciación, casi suena como barco, ¿verdad? Entonces vas a hacer esta asociación. Vas a imaginar un barco que se acerca a un puerto y en lugar de silbar o pitar, viene ladrando. Así es como comunica que va llegando. Va a ser difícil de olvidar.
Eso es lo que tienes que hacer para tratar de retener el significado y la pronunciación de esta palabra que quieres aprender. Vamos a continuar tratando de dominar esta técnica de memorización. Supongamos que ahora quieres aprenderte la palabra messy, que significa desordenado. ¿Qué mnemotecnia puedes emplear para que no se te olvide esta palabra en inglés y sepas su significado? Bueno, lo puedes relacionar con su pronunciación. Tal vez pudieras decir algo así como, tengo mes y medio sin limpiar mi cuarto, ¿ok? Tengo mes y medio sin limpiar mi cuarto. Messy, desordenado completamente. Otra palabra, supongamos que estás en un nivel intermedio y quieres aprenderte la palabra RAW, que se pronuncia raw. Significa crudo. ¿Quieres aprender a escribirla y a pronunciar? Bueno, ¿cómo puedes aprenderlo? Haciendo una relación, decir, bueno, raw casi suena como rojo. Entonces puedes hacer una asociación así de este tipo. En tu mente vas a visualizar un bistec rojo crudo y vas a decir, si el bistec aún está rojo, significa que está crudo. Esta es la asociación que tienes que hacer para aprender esta palabra. Este es un ejemplo, pero tú puedes hacer relaciones más personales. Ahora, estas palabras que acabo de utilizar para familiarizarte con la técnica, probablemente ya te las sabes. Vamos a poner a prueba esta técnica con palabras que no te sepas. Vamos a meter el idioma francés. Supongamos que tú quieres aprenderte la palabra dinero en francés que se dice argent. Perfecto, dinero en inglés. Y dices, ¿cómo hago para aprendérmela? Bueno, utilizo la mnemotecnia siguiente. Argent casi se escribe como Argentina, ¿sí? Entonces vas a decir, necesito argent para viajar a Argentina. Necesito argent para viajar a Argentina. Ahí está, argent, dinero, para viajar a Argentina. Ahí tienes la relación. Otra palabra que quieres aprenderte en francés. Gato, chat. Nuevamente, haz una relación de acuerdo a cómo se escribe o cómo se pronuncia. En este caso, vamos a imaginar un chat, ¿ok? ¿Cómo chatear con un gato? O también puedes imaginarte un gato bailando cha-cha-cha. Un gato bailando cha-cha-cha. Y de esa manera jamás se te va a olvidar, ¿correcto? Es vocabulario nuevo que estás aprendiendo con esta técnica o esta estrategia. Otra, vamos a suponer que quieres también aprender la palabra casa en francés. Maison, maison. Y casi con la manera que se escribe puedes decir, maison me suena como a mansión, ¿ok? Entonces, fácil, lo que voy a hacer es relacionarla de esa manera. Mi casa es una mansión. Y para aprenderme cómo se escribe esta palabra en francés, lo que voy a hacer es que la I que aparece aquí, la voy a recorrer un espacio, va a quedar aquí después de la S, y en lugar de la I voy a aumentar una N. Y de esa manera, aumentando la N, ya tengo cómo se escribe y cómo se pronuncia la palabra en francés, maison. Otro concepto, ahora supongamos que quieres aprender también a decir en francés leche. Se escribe así, light, se va a pronunciar le, pero eso es una regla de pronunciación. Cuando tengas en francés la A y la I, eso se va a pronunciar como una E, maison, le, ¿ok? Eso es una regla de pronunciación, pero supongamos que eso te lo enseño después. Ahorita solamente estás aprendiendo cómo escribir leche en francés. Entonces, suena así al español, suena como light. Entonces puedes decir algo así, yo solo tomo leche light. Y de esta manera has aprendido cómo escribir la palabra leche en francés. Siguiente técnica de memorización se llama ironic
Process Theory. ¿En qué consiste? En español la conocemos como teoría de los procesos irónicos, propuesta por el psicólogo Daniel Wegner en los años 90. ¿En qué consiste? Vamos a hacer un ejemplo juntos para que puedan comprenderla mejor. A continuación les voy a dar una indicación para la cual pido que me presten mucha atención. Voy a decirles el nombre de un animal, pero no quiero que piensen en ese animal, ¿ok? El nombre de este animal es un oso blanco polar, pero no quiero que piensen en este animal. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿en qué animal pensaron? ¿Verdad? En ese oso blanco polar. Correcto. En esto consiste esta técnica. Te voy a decir algo, pero no lo recuerdes. Tu cerebro hace lo contrario, lo recuerda más intensamente. En esto consiste esta técnica de los procesos irónicos o teoría de los procesos irónicos. Vamos a poner atención a lo siguiente, ya en algo práctico. Awkward. Awkward. Supongamos que quieres aprenderte esta palabra en inglés, utilizando esta técnica. Entonces lo que vas a hacer con tu cerebro es decirle lo siguiente. No pienses en esa vez que le dijiste I love you a tu jefe por error. No fue awkward, no lo fue. No pienses en lo awkward que fue el silencio después. Al tú estar visualizando esto que te estoy diciendo y a tu cerebro decirle que no se acuerde de la palabra awkward, vas a ver que lo va a recordar más intensamente. Otro ejemplo, anxious. Imagina que estás aprendiéndote este adjetivo. Entonces, nuevamente vas a ocupar esta técnica diciéndole a tu cerebro, no quiero que te aprendas que en inglés ansioso o ansiosa se dice anxious. No te lo aprendas, por favor. No te aprendas esta palabra anxious. Tampoco quiero que pienses en estar anxious antes de una entrevista. No imagines tus manos sudando ni tu voz temblando. No estás anxious, ¿ok? Recuerda, anxious, no te la aprendas en inglés. Tu cerebro va a hacer todo lo contrario, va a recordar más intensamente eso que le estás diciendo que no haga, porque así es como funciona. Siguiente palabra, stubborn, que significa terco. Nuevamente, decirle a tu cerebro, no te aprendas que terco o necio en inglés se dice stubborn. Tampoco pienses o recuerdes esa discusión donde dijiste no 13 veces seguidas. No eras stubborn, solo muy consistente. Esta técnica de contradecir nuestro cerebro nos va a dar la oportunidad de hacer todo lo contrario y recordar más intensamente eso que queremos aprender. Un ejemplo muy práctico es el siguiente. Imagina que quieres dormirte porque al otro día tienes una cita muy importante o porque tienes que descansar bien. Si a tu cerebro le dices, tengo que dormirme, no se va a dormir. En cambio, si le dices, no quiero dormirme, quiero estar despierto, créeme que es más probable que te duermas contradiciendo tu cerebro. De esto trata esta técnica o teoría de los procesos irónicos para que la utilices a tu conveniencia. La técnica con la que vamos a iniciar se llama agrupación temática o chunking. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, chunking significa agrupar palabras o frases que tienen algo en común. Puede ser por un tema, por una función lingüística, una situación, etc.
Esto para que tu cerebro las procese como una unidad con sentido en vez de memorizar palabras sueltas o aisladas. Recuerden que a nuestro cerebro le encanta o ama los patrones. Cuando agrupas palabras en contextos reales o significativos, se vuelven más fáciles de recordar y usar. Recuerden que esta es una técnica que utilizo muy a menudo para aprender vocabulario, como por ejemplo los verbos irregulares. No tiene nada de difícil siempre y cuando los abordes con esta técnica. Por ejemplo, todos los verbos irregulares que terminen con una T como este ejemplo, tanto en presente, pasado simple y pasado participio, tienen la misma forma. Let, let, let. Cut, cut, cut. Put, put, put. Hit, hit, hit. Hurt, hurt, hurt. Cost, cost, cost. De esta forma es como tu mente va a aprender todos estos verbos de una forma mucho más sencilla. Recuerda que tu mente ama los patrones. Por ejemplo, este grupo de verbos irregulares que en presente tienen una I, begin, swim, sing, spring, ring, sing, sting, shrink, drink, cuando los utilizas en pasado, esa I la vas a cambiar por una A. Y para el pasado participio, que es la forma de los verbos que utilizamos en tiempos perfectos, todo este grupo va a llevar una U. Y ve cómo de esta manera, agrupándolos, poniéndolos en orden, en un patrón, es mucho más sencillo, simplemente aplicando esta técnica de chunking. Ustedes saben que la utilizo mucho en mis clases. Esta agrupación, como puedes darte cuenta, la utilicé teniendo en cuenta la forma en que se escriben estos verbos, pero puedo utilizar esta misma técnica enfocada en pronunciación. Supongamos que quiero aprenderme todos los verbos que se pronuncien con este sonido vocálico y entonces tendría que agruparlos de esta manera. Be, see, flee, free, agree, eat, read, speak, keep, meet, live, lead, feel, sleep, sneak, need, bleed, clean. Ve cómo todos se pronuncian con este mismo sonido vocálico. Y de esta manera vas aprendiendo cómo se escribe en inglés este sonido vocálico. Eso es muy importante. Entonces estoy aprendiendo también verbos, pero ordenados, o el chunking que estoy utilizando está basado en pronunciación. Otro ejemplo, supongamos que ahora queremos aprender o practicar con este otro sonido vocálico, que es la I corta. Entonces, aquí agruparía yo los verbos que lleven la I corta. Y te vas a dar cuenta que todos los verbos que se pronuncian con I corta en inglés se escriben con una I. Sit, hit, fit, quit, bit, hit. Otro ejemplo de agrupación, pero con otro sonido vocálico, que es este, que es el de una casita y se pronuncia como una A, más cerrada que la del español. Cut, run, shut, jump, trust. Otro enfoque que le puedes dar a esta técnica de memorización puede ser aprender el vocabulario que tenga que ver con viajes o con restaurantes o con un tema en específico, también por funciones lingüísticas, como este ejemplo, la función lingüística de dar las gracias. Todo el vocabulario relacionado con esta función lingüística, como en estos ejemplos. Gracias por ayudarme. Gracias por venir. Todo este vocabulario que se relaciona con dar gracias, aprenderlo y decirlo en inglés. Este es otro enfoque que tú puedes dar a esta técnica. Pasemos a la siguiente técnica de esta clase y esta es mi favorita.
Se llama la técnica de Feynman o método de Feynman. Es una forma súper efectiva de aprender, comprender y memorizar cualquier tema. Fue creada por el físico Richard Feynman, de ahí su nombre. ¿En qué consiste esta técnica? Bien, te obliga a entender de verdad lo que estás estudiando, ¿sí? No solo memorizarlo, sino entenderlo más profundamente. La clave es la siguiente. Si no puedes explicarlo de forma simple, no lo entiendes bien. Esta es la clave de esta técnica. Tú no sabes algo a menos que seas capaz de explicárselo en forma simple a un niño. O muchas veces a mis alumnos les digo, si eres capaz de explicárselo a tu abuelito o a tu abuelita y que te lo entiendan, entonces significa que lo has comprendido, lo has aprendido. No solo memorizar, sino aprender a hacerlo tuyo. Vamos a ver un ejemplo con esta técnica específicamente en aprender vocabulario, que es en lo que nos estamos enfocando. Debes de seguir 4 pasos simples. El primero, bueno, vas a elegir un concepto, la palabra que te cuesta mucho aprender. Paso número 2, explícalo como si se lo contaras a un niño o como si se lo contaras a tu abuelito, a tu abuelita. ¿Ok? Paso número 3. Detecta los vacíos. ¿Qué fue lo que te costó trabajo explicar? Tienes que detectar eso, esas pequeñas fallas, esos pequeños errores que tuviste al momento de explicar. Y paso número 4, simplifica y conecta. Como que vas a resumir nuevamente en un segundo enfoque esa explicación que estás haciéndole al niño. Vamos a ejemplificar esta técnica con un concepto en específico. Paso número 1, recuerda, es tener bien presente qué es lo que quieres aprenderte. Vamos a aprendernos la palabra chubby, que significa gordito en inglés. Ese es el paso número 1. Paso número 2, vamos a tratar de explicar en forma simple esta palabra, como si lo estuviéramos haciendo con un niño. No necesariamente tiene que estar el niño ahí presente. Simplemente es la forma de explicar. Puede ser a ti mismo, ¿ok? Pero bueno, este es el paso número 2. La explico como si se la enseñara a un niño o a alguien que no sabe inglés. Algo así. Chubby es una palabra en inglés que significa gordito, pero no en forma ofensiva. Se usa para hablar de alguien que tiene cachetes o cuerpo redondito y se ve tierno o simpático. Por ejemplo, un bebé chubby tiene mejillas gorditas. Esto también lo puedes ejemplificar con alguien que tú conozcas o que la persona con la que estás hablando conozcan en común. Por ejemplo, my cousin David is chubby. Mi primo David es gordito. Este es el paso número 2. Paso número 3. Detecto lo que no entiendo. Recuerda que este paso también es muy importante y aquí vas a preguntarte, ¿qué me falta saber? ¿Cómo se pronuncia la palabra? Chubby. Suena como chubby, ¿verdad? Chubby. ¿Es positivo o negativo? Depende del contexto. En general es amable o neutro. ¿Se puede usar con adultos? Sí, pero con cuidado. Es más común con bebés, niños, mascotas o cuando quieres sonar cariñoso. Y paso número 4, integro esta información del paso 3, simplifico y conecto con algo conocido. Lo explico aún más fácil, como si se lo contara a un niño de 5 años. Chubby es cuando alguien, como un bebé o un perrito, es un poquito gordito, pero de una forma linda. Tiene pancita, cachetes redondos o patitas gorditas. Y dan ganas de abrazarlo.
Es así como se aplica esta técnica de memorización específicamente para vocabulario, aunque se puede utilizar para cualquier cosa. Les digo que es una de mis favoritas. Yo solamente sé que he aprendido algo cuando soy capaz de explicarlo en forma simple a alguien más. Pasemos a la siguiente técnica de memorización, y esta se llama aprender en contexto. La técnica de aprendizaje en contexto consiste en aprender nuevas palabras dentro de frases, situaciones o historias reales. ¿Qué tiene que ver estas frases? Bueno, estas frases tienen que ser personales, significativas para ti, ¿ok? En lugar de memorizarlas de forma aislada. Por ejemplo, si quieres aprenderte la palabra cumpleaños, ¿cuál es el error que la mayoría de los estudiantes cometen? Es que simplemente la quieren aprender de manera aislada. Birthday, cumpleaños. Birthday, cumpleaños. Y tal vez la van a memorizar, pero va a ser memoria de corto plazo. Luego se les va a olvidar. Entonces, lo que deben hacer, de acuerdo con esta técnica, es que vuelvan esta palabra significativa, que la utilicen en una frase que sea real y significativa para ustedes. Por ejemplo, que digan, en el caso mío, My birthday is on July the 4th. Mi cumpleaños es el 4 de julio. Es algo significativo, entonces ya no voy a olvidar tan fácilmente la palabra cumpleaños porque la estoy vinculando y relacionando con mi cumpleaños. Y mi cumpleaños es significativo, es importante, es algo que me va a ayudar a retener esta palabra que estoy aprendiendo. Vamos a suponer que tú estás aprendiéndote los verbos en inglés. Utilizando esta técnica los puedes aprender a partir de tu propia rutina. Por ejemplo, todos estos verbos son actividades o acciones que realizamos en la mañana. ¿Las realizas? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te levantas? Y que hagas una rutina, ¿sí? Que va a ser significativa porque es verdadera y es tuya, ¿sí? Y de esta forma vas a retener mucho más fácilmente todos estos verbos de la mañana, del día o de la tarde, pero que todas impliquen algo que sea real, algo que sea significativo para ti. Y de esa manera, cada que lo repases otra vez, ¿qué es lo primero que haces? ¿A qué horas te despiertas? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora desayunas? ¿A qué hora te vas a dormir? Esta técnica te va a permitir aprender en contexto y también a tener mucha fluidez porque cada que tengas ese contexto mismo, vas a poder recuperar esta información fácilmente. Pasemos ahora a la última técnica de memorización de vocabulario con la que vamos a completar 10 y que van a ser herramientas suficientes para que ustedes puedan aprender vocabulario o cualquier otra cosa de una manera más fácil y más rápida. Esta se llama Word Formation. Tiene que ver con la formación de palabras. Esta técnica consiste en lo siguiente. Una vez que tú ya has aprendido palabras base, palabras raíz en inglés, como este ejemplo happy, que significa feliz, que ahora centres tu atención en la formación de palabras utilizando prefijos y sufijos o ambos. Por ejemplo, si tú quieres decir infeliz, simplemente a esta palabra que ya te sabes le vas a agregar un prefijo, que es algo que va antes de esta palabra, como en este ejemplo, unhappy, infeliz. O puedes utilizar un sufijo. Los sufijos van al final, como este ejemplo, happiness, happiness, o ambos. Unhappiness, infelicidad. Como puedes ver, una vez que ya te sabes la palabra raíz o la palabra base, todo ese vocabulario lo puedes multiplicar si centras tu atención en aprender prefijos y sufijos.
Vamos a realizar un ejercicio juntos para que vean cómo es sencillo y cómo podemos aprender y multiplicar vocabulario a partir de sufijos y prefijos. Aquí tienes este vocabulario base. ¿Cómo dirías injusto en inglés? Unfair. Muy bien. ¿Cómo dirías amabilidad? Kindness. Y si te sigo preguntando y haciendo más formación de palabras, va a ser para ti muy fácil poderlas decir, ya que solamente necesitas relacionar la palabra raíz con alguno de estos elementos, ya sea el prefijo an o el sufijo nes. También puede ser ambos. Como puedes ver, a partir de estos simples elementos formamos todas estas palabras y esto nos ayuda a multiplicar nuestro vocabulario. Cuando tú estés haciendo una lectura en inglés y no sepas qué significa una palabra, puedes utilizar esta técnica para poder descifrar el significado sin necesidad de estar interrumpiendo tu lectura y buscar ese significado en el diccionario. Y para que puedas tomar mayor provecho de esta técnica, es importante que te aprendas los prefijos que se utilizan en inglés. Y son todos estos que tienes aquí. Te voy a dejar esta tablita que tiene los prefijos, el significado de cada uno de ellos, un ejemplo y la traducción para que puedas estudiarlos con tranquilidad y puedas tomar mayor provecho de esta técnica de memorización. Como puedes ver, muchos de ellos se relacionan literalmente a los que nosotros tenemos en nuestra lengua materna. Esta es la lista de los prefijos que se utilizan en inglés y recuerda que los prefijos se colocan antes de la raíz o la palabra base. Ahora, la lista de sufijos es la siguiente. Estos se van a colocar al final de la palabra raíz. Y aquí en esta tablita tienes el sufijo y la función gramatical que está cumpliendo dentro de la palabra. Por ejemplo, el sufijo nes, cuando se lo agregas a adjetivos, los convierte en sustantivos. Ahí tienes el significado con sus respectivos ejemplos. Algo que debes de saber con respecto a los prefijos y sufijos es que su pronunciación, sin importar en qué palabra la encuentres, no va a cambiar jamás. Siempre va a ser de la misma manera. Por ejemplo, nes, siempre lo vas a pronunciar de esa manera. Men, shon, it. Toda la pronunciación va a ser igual, sin importar en qué palabra la encuentres. Ahora, recuerda, por ejemplo, la palabra raíz, aquí la I puede cambiar su pronunciación. Acá se pronuncia bright. La I se pronuncia con diptongo I. En cambio, acá es I corta, sick. Por las reglas de pronunciación que ya te mostré o en el curso que llevamos de sonidos vocálicos. Pero esto sucede solamente en la palabra base o en la palabra raíz. Sin embargo, con respecto al sufijo, ahí no va a pasar nada. Se va a pronunciar de igual manera. Brightness, sickness. No cambia su pronunciación. Entonces, con esto no solo aprendes vocabulario, sino también pronunciación. Esta lista de adjetivos, happy, sad, kind, dark, weak, cuando le agregamos el sufijo nes, los convierte en sustantivos. Happy, happiness, sad, sadness. Como puedes ver, has multiplicado por 2 tu vocabulario y la terminación nes, sin importar en qué palabra la veas, va a ser pronunciada de la misma manera. Solo debes de centrar tu atención en la palabra raíz y para ello recuerda el curso de sonidos fonéticos, las reglas de pronunciación que tuvimos en el curso. Y si no, estará apareciendo en estos momentos para que puedas saber cómo pronunciar correctamente las bases o las raíces de las palabras, porque todo lo demás se va a formar a partir de prefijos y sufijos, o ambos como estamos viendo. Ahora, presta atención también a lo siguiente.
Nosotros en español marcamos la sílaba tónica o el acento dentro de una palabra con una tilde, así como aparece en estos primeros ejemplos, a no ser que se trate de un acento prosódico, pero si no lo marcamos con una tilde. Ahora, ¿qué pasa en inglés? ¿Cómo vamos a saber cuál es la sílaba tónica dentro de una palabra si en inglés no existe la tilde? Bueno, el secreto está en el sufijo o en el prefijo. En este caso, en este ejemplo que tengo aquí, como puedes ver, el sufijo es tion o shon. Aparte de que te indica una función gramatical y cómo se debe de pronunciar este sufijo, también te está indicando en tercer lugar que la sílaba tónica de cada una de estas palabras es la que está antes del sufijo, así como te lo marco aquí, justamente la que está antes de tion, ¿ok? Ahí es donde debes poner el énfasis o el acento. Esa es la sílaba tónica. Education, information, communication, translation, celebration, vacation, imagination, motivation, application, transportation, population, presentation, protection. Este es un secreto de pronunciación que nadie nos dice y cuando queremos pronunciar una palabra estamos ahí malponiendo el acento y por eso no nos entienden. Recuerda que si puedes acentuar correctamente la sílaba tónica, no importa que las demás sílabas no las pronuncies correctamente, pero te vas a dar a entender. Es por ello la importancia de esto que te estoy mostrando aquí. Y bien amigos, de mi parte esto ha sido todo de esta serie de 10 técnicas de memorización a largo plazo. Espero haya yo podido ayudarte y si fue así, no te olvides regalarme un like, un comentario, compartir esta clase o recomendarme con personas que también estén aprendiendo inglés como tú. Eso me ayuda mucho en la plataforma y a ti no te cuesta nada, pero no sabes todo lo que significa para mí. Muchas gracias de antemano por sus bonitos comentarios. Créanme que los leo todos y tomo en consideración todo lo que me sugieren. De mi parte, esto ha sido todo. Recuerda estar suscrito a mi canal, activar la campanita para que te lleguen todas las clases directamente y cada vez que tengamos una transmisión en vivo podamos interactuar, puedas preguntarme y tener respuesta en tiempo real. De mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima clase.